Pues bienvenidos otra vez a otro curso de meditación, el tercer curso de meditación de Raja Yoga. Y como siempre empezamos el curso con un momento de silencio para poder estar en un poco de introspección y en silencio. Muy bien, así que vamos a empezar por Voy a preguntarte cómo estás, cómo te fue en tu semana o cómo viste tu semana la semana pasada. Pues bien, se ha ido un poco rápido esta semana porque he tenido como muchas cosas que hacer, trabajo en la casa, pero bien. ¿Ya has podido poner en práctica algunas cosas? Sí, sí, claro que sí. Sí. Bueno, como que tengo más, pues sigue fresco, ¿no? Van 2 semanas seguidas entonces, así sí me acuerdo. Pues tengo los libros que me has dado también, pues ahí consulto y digamos que sí he practicado. De todas maneras vamos a hacer un resumen hoy de lo que vimos la semana pasada y lo voy a hacer un poco con unos dibujos porque así es un poco más fácil. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a dividirlo en 3 partes, ¿no? Parte número 1 es el curso de Raja Yoga. ¿Te acuerdas un poco lo que vimos en el primer curso? Sí. Pues explicaste lo que es, pues más general lo que es Brahma Kumaris, que están en todas partes, y pues empezaste a hablar de la conciencia, de que nuestro cuerpo es un vehículo. Todo es bueno, ¿eh? No hay ninguna Sí, nomás que respuesta estoy tratando mala. de acordarme. Nuestro cuerpo es un vehículo, que somos un punto de luz en un universo infinito. Pues empezaste a enseñarnos a meditar, como las técnicas, ¿no? De pues escuchar los sonidos que están lejos, hasta que seas como más interior, ¿no? Entonces el primer curso realmente fue la diferencia entre yo soy un alma, soy soy conciencia, ¿no? Pero también vimos la diferencia en que a veces me identifico como un cuerpo. Los dibujos de primer año de primaria, pero ¿no? Cuerpo, ¿no? Y por durante mucho tiempo nos hemos identificado como un cuerpo, pero ahora nos hemos visto como un alma, estamos aprendiendo. También vimos que el alma, ¿no? Como todos los órganos, como el cuerpo, tiene diferentes funciones y una de ellas es la mente, el intelecto y las, vamos a decir, huellas, ¿no? La mente es la experiencia, el intelecto es
el que experimenta la experiencia y estas son las experiencias pasadas, ¿no? Entonces dentro de nosotros está un alma, ¿no? Y hay dos tipos de conciencia, la conciencia de, ¿no? La conciencia de cuerpo. Esta conciencia, vamos a ponerlo en rojo. Esta conciencia me ha hecho batallar, me ha causado muchas dificultades, porque son los vicios, son los sentidos físicos que me van jalando esa conciencia. Esta es una nueva conciencia que estamos aprendiendo, vamos a ponerla así, que nos da todavía más. Entonces somos un alma, tengo un cuerpo, dentro del alma se encuentra la mente, el intelecto y las huellas, y en el alma, ¿no?, lo que queremos es crear una conciencia de que somos alma y que tenemos un cuerpo, y no al revés, de que somos un cuerpo y que tenemos un alma, ¿no? Esa fue la clase número 1. La clase número 2, que es lo que vimos la semana pasada. No sé si te acuerdas algo de lo que vimos. Yo, si no, yo aquí lo voy a dibujar. Prácticamente vimos qué es el Raja Yoga, ¿no? El Raja Yoga significa una conexión directa, una conexión real, ¿no? De la fotosíntesis. Es que la fuente es la que nos da la energía, como les habla las plantas. Exactamente. Entonces, el Raja Yoga es el acto de conectarnos a esta fuente de espiritualidad, de poder. Y aquí lo vamos a poner aquí todavía más. Que alrededor de aquí se encuentra la paz, el amor, el poder, la pureza, ¿no?, valentía, amor, ya lo dije, felicidad. Entonces, este ser con el que intentamos conectarnos a través de la mente es un ser que es como un sol que irradia espiritualidad. Y la espiritualidad se manifiesta a través de todos los poderes y todas las virtudes que existen en el ser humano. Entonces vimos qué es la conexión, a dónde nos conectamos y después cuáles son, vamos a decir, las diferentes conexiones que podemos crear, ¿no? Cada una puede tener un color. Vamos a ponerlo así. Y cada color representa una forma de poder relacionarnos con el alma suprema, con esa fuente de luz, fuente de espiritualidad. Vamos a poner aquí. Okay. Entonces tenemos, soy un alma, dentro del alma existe el cuerpo. Perdón, dentro del cuerpo existe el alma, pero lo que queremos es reconocernos como seres espirituales, como conciencia, y lo que queremos es expandir esta conciencia espiritual, ¿no? Porque esta conciencia nos ha llevado a degradarnos de cierta forma, nos ha degradado mucho, y para poder sostener esta conciencia lo que queremos hacer es tener una relación con esta fuente de luz. Esta fuente de luz es una fuente que emana toda esta fuerza espiritual, y para poder conectarnos o para poder crear esa conexión, hay diferentes formas de conectarnos con el alma suprema. Y ni digo formas, mejor dicho, es métodos, porque lo podemos ver como yo tengo una relación con un amigo, por ejemplo, con un hermano. Pues de la misma forma podemos crear esa relación con el alma suprema.
Y bueno, eso se los puse así como muy, muy sencillo, pero obviamente la meditación es la que nos permite crear todo este ejercicio. Y por eso se llama el curso de Raja Yoga, porque vamos a ir todavía más en detalle en saber qué es esta conexión, cómo sostener esa conexión. Y yo me puse a pensar y dije, si las plantas tienen la capacidad de transformar la luz en energía, ¿no? ¿Por qué los seres humanos no pudiéramos tener esa capacidad de transformar una luz o un poder espiritual, vamos a ponerlo así, una energía espiritual, en también una energía que nos ayude para sostenernos, para elevarnos, ¿no? Y hoy, el tema de hoy es un poco acerca de eso, acerca de cómo converger con el alma suprema, ¿no? Y para empezar el curso de hoy, me gustaría enseñarles esta imagen, porque esta imagen representa para mí, personalmente, es las imágenes más completas que existen en el mundo. Cuando digo completas es porque representa una imagen muy completa de la realidad, ¿no? De la realidad que podemos experimentar. Este es el mundo físico, ¿no? Todos conocemos el mundo físico, es el universo, es el mundo de la materia, es el mundo cuántico que conocemos y que los científicos y que los seres humanos hemos estudiado durante mucho tiempo. Y este mundo siempre está en una convergencia con otro mundo, que es el mundo espiritual. Y ese mundo, poder describirlo, está en otra, vamos a decir, dimensión, porque no es una dimensión física, sino una dimensión espiritual. Y entre esos dos, pues hay un mundo de silencio entre los dos, ¿no? Que no se ve muy bien aquí, pero hay una interacción entre estos dos mundos, ¿no? Pero lo importante realmente es cómo a través de la mente, a través de lo que hemos aprendido, queremos conectarnos con esta dimensión de espiritualidad. Y esa dimensión espiritual nos permite justamente reconocer quiénes somos, absorber esa energía espiritual, ¿no? Como les dije, por eso es una representación de un árbol. Y me gusta mucho porque todos se alimentan, los dos se alimentan de los dos, ¿no? Para que las almas puedan subsistir en este mundo físico, necesitan una materia, necesitamos un cuerpo para poder subsistir. Y al mismo tiempo los seres humanos y todos los seres vivos, pues nos alimentamos de la espiritualidad, de esta luz espiritual. Eso lo vamos a profundizar todavía un poco más durante los próximos cursos, ¿no? Pero por el momento es simplemente entender que existen estas tres partes, ¿no? El mundo físico, un mundo sutil y el mundo de la región suprema, un mundo de silencio, donde reside, si vemos aquí la estrella, ese ser supremo o esa luz suprema, que la podemos llamar como Dios, ¿no? Lo podemos decir como nos agrade más. Y bueno, esa es la imagen que representa la conexión que hay entre estos dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, obviamente la meditación es lo que nos va a permitir, y por eso se llama Raja Yoga, conectarnos con esa dimensión de paz. Y no solo conectarnos con esa dimensión de paz, sino con ese ser que se encuentra en ese lugar. O sea, al reconocerme como un alma, yo puedo entonces conectarme a ese mundo. Y para explicar un poco más ese mundo, en otros, pues en otras religiones o en otras formas de ver a ese mundo lo han llamado como nirvana, el cielo, el paraíso. Bueno, no el paraíso, pero el cielo, el nirvana. Y hay algo que la gente siempre hace y es que siempre ven hacia arriba, ¿no? Cuando la gente reza, siempre está viendo hacia arriba. Cuando la gente está pidiendo algo, mira hacia arriba, ¿no? Siempre una cierta forma de que algo está arriba. Y ese mundo, para poder entenderlo más, es un mundo de silencio, donde no hay ni siquiera el ruido de un pensamiento. Es un mundo de estabilidad, un mundo de completa calma, completa tranquilidad. Y que la meditación nos permite acceder a esa dimensión
y que realmente pues es la meditación que nos va a dar esa experiencia. Entonces lo que vamos a hacer es ahora una meditación para poder ir un poco más a ese tema. Vamos a ir más profundo. Así que los invito otra vez más para meditar, a sentarse cómodamente. Vamos a tomar una gran respiración para dejar atrás el estrés, cualquier cosa que tenga en mi cabeza. Y aprovechando estos momentos de silencio, y aprovechando la calma de este lugar, concentramos nuestra energía, nuestra conciencia hacia el interior de nosotros. Una vez que estamos interiorizados, que nos podemos observar, que podemos sentir, vamos a tratar de conectar nuestra mente, nuestros pensamientos a ese mundo de paz. Y para lograrlo, vamos a reconocer que estamos antes que nada en un mundo físico. Que el mundo, el planeta, es el lugar donde venimos a actuar, donde experimentamos la vida. Pero ¿de dónde viene la vida? ¿De dónde viene la conciencia? ¿Qué es lo que nos alimenta como seres espirituales? ¿Cuál es esa dimensión de luz donde nuestras almas son originarias? No solo somos indígenas del planeta, también somos indígenas de este mundo de luz. Como si fuéramos exploradores, como si fuéramos a una aventura. Vamos a explorar ese mundo de luz. Un mundo de infinita estabilidad. Un mundo de paz. Un mundo de silencio.
Me visualizo explorando ese mundo de paz, de silencio. Lentamente, después de haber explorado ese mundo de luz, después de sentir ese sentimiento de hogar y de calidez, voy regresando, recordando que estoy en este mundo, en el planeta Tierra. Voy sintiendo mi cuerpo nuevamente. La respiración me ayuda a regresar lentamente a este lugar. Si tengo los ojos cerrados, lentamente los puedo abrir. Y ahora la pregunta que surge es, conociendo ahora un poco esta nueva cosmología, conociendo que somos almas y que este planeta, este mundo material, es como nuestro, vamos a decir, nuestro lugar para actuar, para experimentar la vida. ¿Qué nos beneficia o cómo cambia eso nuestra forma de vivir a lo mejor nuestro día a día? ¿Cuáles serían los beneficios de saber que que podemos tener acceso a esa otra dimensión espiritual de luz? Pues como platicábamos creo que en el curso pasado, pues que es ese poder de decisión, ¿no? De que ya no estás pues pensando al revés que es tú y que como la mayoría de las religiones que te enseñan que bueno, que cuando mueras tu alma se va a otro lado, ¿no? Entonces si lo ves al revés, pues es un poco más fácil, ¿no? Como de interpretar la vida y de, como dices, tener esa oportunidad de tener ese puente y decir, bueno, pues están las dos partes, pero mi alma es la que se mueve, o sea, mi cuerpo está aquí tal vez y aquí no se mueve, pero el alma es libre de ir y venir. Pues esa es la gran ventaja, ¿no? Hay como cierta libertad intrínseca. Tal vez tuviera la oportunidad de saber que si el alma sigue, lo que voy dejando es el cuerpo, ¿no? Lo que va dejando es la materia también, una cierta forma de inmortalidad, ¿no? Eso vamos a explorar más después. Nos suena un poco a un poco fuerte inmortalidad, pero visto de una forma espiritual es algo pues muy normal. Pero sí creo que este lugar es ¿no? Este mundo físico, pues al saber que venimos de otro lugar también, como seres espirituales, nos permite tener un poco más de desapego, creo yo también, en mi forma de verlo. Y nos da ese desapego para vivir un poco más libre, como dices tú. Esa libertad viene, creo que de ese desapego, de saber que no estoy completamente pues encarnado, ¿no? Saber que me desencarno de cierta forma o que encarno en una cierta flexibilidad, ¿no? Y es lo que viene un poco a ver lo que dice la conciencia del cuerpo y el alma, ¿no? Saber que desencarnar esa conciencia de saber que soy nada más un cuerpo. Pero no sé si tengas, como no hay
¿Existe alguna otra pregunta o algún comentario antes de cambiar de...? ¿Los animales también tienen alma o conciencia? Sí, los animales también tienen su alma. Pero no al mismo nivel. Es otro tipo de alma, sí. Sí. Es otro... Como los actores, les tocó actuar de diferente forma. De reparto. Sí, de reparto, no sé decir. Son importantes, pero tienen su propia... ¿no? Y para entrar a la próxima parte del curso, hay una palabra que viene y que lo dije un poco la semana pasada y es el saber recordar, ¿no? Y ahora utilizar este cuadro para poder explicarlo mejor. Es interesante que una de las glándulas que tenemos en el cerebro reacciona a la luz y se alimenta de luz, ¿no? Y produce hormonas gracias a la luz, ¿no? Y es curioso también que por donde está esta glándula también es donde nos podemos conectar, ¿no? Es lo que vimos la semana pasada. Esta es la conexión y esto se llama Raja Yoga. ¿Cómo crear esa conexión? Y lo que vamos a ver ahora es cómo poder crear esa conexión de forma un poco más metódica, ¿no? Y la palabra es la palabra recordar, porque recordar nos ayuda a entender que ya hemos vivido esa experiencia, ¿no? Que esa experiencia ya está en nosotros, ¿no? Un poco como las mariposas monarcas, ¿no? Que van volando de México a Canadá y algunas mueren, pero las mariposas aún y cuando unas van, ¿no? Pasando de país, de Estados Unidos a Canadá, y que algunas mueren, las generaciones futuras saben dónde ir y dónde regresar. Como las tortugas también que van al mar, que van a la playa, ¿no? Pues ellas pueden irse al mar, pero saben cuándo regresar, dónde regresar exactamente, porque tienen el recuerdo, tienen esa memoria. Entonces, de entre nosotros existe esa memoria, la memoria de recordar, ¿no? De recordar quiénes somos. Y para eso tenemos que hacerlo de una forma muy, muy práctica, ¿no? Primero entendiendo quién soy yo, ¿no? Primero recuerdo que soy un ser espiritual, ¿no? Esa es la primera parte que hay que reconocer. Me veo como ese ser espiritual y al crear ese recuerdo despierta en mí la conciencia de mi propia divinidad. Y cuando hago ese recuerdo se despierta en mí eso, ¿no? Es como si yo mismo estuviera activando en mí algo que estuviera dormido. Un poco como las semillas. Las semillas cuando las entierran ya saben lo que tienen que hacer. Saben que tienen que tomar, ¿no? Los nutrientes de la tierra y que esos nutrientes les van a ayudar para florecer, para crecer. Entonces, si yo activo esa conciencia en mí, sé que estoy reconociéndome, reconociendo mi divinidad, reconociendo mi potencial. Y al reconocerlo, entonces puedo después saber a dónde pertenezco también. Porque si yo recuerdo que soy un alma, sé que vengo también del lugar de las almas, ¿no? Que el lugar de las almas es donde vienen todas las almas del mundo, ¿no? Es el origen, es el hogar. Entonces no nada más tenemos un hogar, tenemos dos: el planeta, el mundo de las almas. Entonces primero recuerdo quién soy un ser, ¿no? Soy un ser consciente, soy un ser espiritual. Y de ahí recuerdo de dónde vengo, porque al recordar de dónde vengo, automáticamente me da la experiencia de que soy un ser de paz, de que soy un ser puro, y que esa experiencia de pureza, de paz, tranquilidad, me da un cierto desapego también, ¿no? Entonces me da la experiencia de saber hacia dónde voy y de dónde vengo, ¿no? Es como si de repente supiera, ¿no? Tengo una información que sé para dónde voy y de dónde vengo. Y al recordar de dónde vengo, también recuerdo quién está ahí, quién es esa alma que diferente a mí
diferente a mí porque no tiene cuerpo. Y ahora una forma de verlo un poco diferente es que ese ser es un ser extraterrestre, ¿no? Y no digo extraterrestre en el sentido de marciano o de un ovni, porque no tiene nada que ver con eso, pero sí con entender que es un ser que está fuera de esta tierra. Por eso es un ser extraterrestre. Entonces, ese ser que es extraterrestre, aunque suena un poco Hollywood. como Hollywood o como película, de una forma muy práctica, extraterrestre significa eso, que está más allá de la dimensión terrestre. Y que ese ser está ahí, ¿no? Pulsando o enviando energía espiritual. Entonces, si yo recuerdo quién soy, de dónde vengo, quién está ahí, ¿no? Automáticamente esa energía empieza a fluir, ¿no? Esto se empieza a conectar. No por algo existe esta línea, ¿no? En este dibujo, porque realmente, ¿no? Esa recepción de energía espiritual, que es completamente natural, ¿no? Al recordar de dónde vengo, también recuerdo hacia dónde voy, y eso automáticamente me da una forma de poder captar esa energía, es a través de los sentimientos, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito de los sentimientos porque son realmente los sentimientos los que nos crean esa experiencia. Por ejemplo, yo siento paz, ¿no? Pero mi experiencia de paz empieza a ser cada vez más profunda, es porque estoy en contacto cada vez con esa, ¿no? Yo cuando empecé a meditar, lo primero que la gente vio en mí fue eso, como un proceso de paz, como de cambio, transición. Y es eso porque al conectarnos, al poder tener esa conexión con ese mundo, sobre todo con el alma suprema, con ese ser, hay una energía, algo que despierta en nosotros. Y lo primero que despierta para mí fueron los sentimientos. Sentimiento de mucha paz, de mucha calma, de mucha tranquilidad. Y que va un poco más allá de los sentidos, ¿no? Eso es algo, una experiencia muy sutil. Y para ser sincero, este curso es un curso que vamos muy a lo sutil, ¿no? Pero queremos enseñar, queremos mostrarles cómo realmente se puede acceder a eso, ¿no? Y es otra vez a través de la meditación que podemos ir forjando esa conexión con el alma suprema. Así que ahora vamos a entrar a otra meditación para poder entender esto. Lentamente tomo el momento para ir al interior de mí. Y a ir al interior de mí, retomo la conciencia de quién soy. Primero me observo a mí mismo. ¿Quién es ese ser que piensa? ¿Quién es el ser que se observa a sí mismo? Esas preguntas nos ayudan a tomar conciencia del observador, del alma, del ser. Vamos a tomarnos unos momentos para experimentarnos como ese ser que somos, ese punto de conciencia. Me puedo visualizar como un punto de luz. En medio de mis ojos, en la frente.
El reconocerme que estoy más allá de este mundo físico. El reconocerme como un observador. Tomo el tiempo para recordar mis cualidades. Soy un ser de paz. Un ser capaz. Un ser lleno de autoestima. Con voluntad. Y a través del recuerdo, trato de recordar ahora de dónde vengo como alma. Trato de recordar ese mundo de paz. Y a sentir esa paz interior, vamos a tratar de conectar nuestro ser con ese ser espiritual, con el alma suprema. Libremente, simplemente ver qué experimentamos. Puedo experimentar una paz más profunda, tal vez. ¿Qué siento? ¿Qué es lo que esta conexión me hace sentir? ¿Qué es lo que esta conexión despierta en mí? Ahora lentamente vamos regresando, recordando que somos seres de luz, seres conscientes. Y voy retomando mi conciencia, estar en mi cuerpo, estar en este lugar. Si tengo los ojos cerrados, lentamente los puedo abrir. ¿Cuál sería el beneficio de saber que tengo esa conexión, ¿no? Primero de saber, ¿no? Reconocer esa divinidad en mí y saber que puedo, vamos a decir, reemerger o emerger esa divinidad todavía aún más en mi vida diaria a través de esa conexión, ¿no? Tal vez sería un poco pronto, bueno, esta pregunta para la gente que empieza, pero
simplemente por curiosidad, ¿no? Si esto fuera algo que pudieran experimentar día a día, ¿qué es lo qué despertarían ustedes? ¿Qué es lo que creen que sucedería más en sus vidas o que cambiaría en ustedes mismos? Pues que estás más tranquilo, yo siento, porque como dices, lo emocional es como lo tienes más bajo control, es como cuando haces ese como zoom out, como se diría, ¿no? Como te alejas de esa, bueno, entonces ese es mi cuerpo y me conecto, y si estoy cansado me conecto, si estoy enojado me conecto, no sé, como que te puede ayudar a hacer esas pausas, descargarte de energía o simplemente por ser capaz de no pensar por un momento. Como es refrescante, es como una energía de nuevo, ¿no? Me gusta esa palabra de refrescante porque si esa conexión lo que nos da es como una nueva perspectiva. Esa palabra me gusta mucho, perspectiva. Lo que nos hace es ver la situación, primero vernos a nosotros mismos de diferente manera. Hacer un poco el ejercicio, vernos de diferente manera. Y eso nos da la perspectiva de ver después todo lo demás de diferente manera. Y al ver las cosas de diferente manera, pues nos da la oportunidad de tomar decisiones diferentes y tal vez más adecuadas, ¿no? Einstein decía que no se puede resolver un problema utilizando la misma información, la misma conciencia. Hay que hacerlo siempre de otra forma para encontrar resultados o para pues vivir mejor, vivir de una forma con más armonía. Y es eso creo que también lo que nos da esa conexión. Y bueno, pues vamos a continuar con el próximo. Y bueno, el próximo también es muy cercano a esta explicación, a lo que vimos hoy. Y es más que nada, y es yo creo una invitación a esa experiencia. ¿Qué sucedería si nos sumergiéramos en la experiencia de estar conectados totalmente con ese ser? Si nos pudiéramos fundir de cierta forma, fundir en esa experiencia, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque el lunes pasado hubo el eclipse, ¿no? Y toda la gente estaba viendo al sol, ¿no? Entonces estaban sumergidos en una experiencia. Yo me pregunté si tuviéramos esa capacidad de ver, ¿no? Al alma suprema, creo que todos estuviéramos absortos en esa experiencia, ¿no? Y no recuerdo si dije para un ejemplo de cuando vinieron los españoles o los europeos a América, se decía que los indios, por lo menos en México, nunca vieron pues los barcos, carabelas, ¿cómo se dice? Nunca las vieron porque para ellos no existían. Y al no saber que existían, al no tener esa información, no la podían ver. Entonces ahora tenemos una información que antes no podíamos ver. Y que ahora, con el ojo de la conciencia, con el ojo, ¿no? Con nuestro tercer ojo, de cierta forma, el ojo del conocimiento, nos da la oportunidad de ver y saber que hay ese ser que es extra, ¿no? Terrestre, pero que a la vez tiene todas las cualidades, como lo dije. ¿Cuál sería esa experiencia de fundirnos, ¿no? Totalmente en esa experiencia? Y una forma de hacerlo es, ¿no? Visualizarme que me desapego de mi cuerpo, me desapego de cierta forma de quién soy como esta identidad física. Me desapego de Juan, que si soy mexicano, que si soy, que si hablo español, que si soy un empleado, que soy hijo, todo lo que yo soy, me desapego de esa identidad para simplemente experimentar mi entidad espiritual. Y al hacerlo, ¿no? Es una forma ¿no? mental, una forma en la meditación, lo que me desapego de mí mismo, ¿no? De esta forma física, de estas limitaciones físicas que tengo a veces. Y al observarme así como ese punto de luz, me doy la oportunidad después
de poder tener una conversación, ¿no? con el alma suprema. Y es muy sencillo simplemente empezar, ¿no? Si para mí, con la humildad, ¿no? Creo que la humildad nos permite reconocer que la posibilidad de que Dios existe está ahí, ¿no? Sin la humildad, pues no existe esa posibilidad. Pero la humildad creo que nos da la puerta, nos abre la puerta para creer en Dios. O creer en el alma suprema como un ser con muchas cualidades. Y como a diferencia de otras religiones o a diferencia de otras formas de ver, no es una forma de rezar, que estoy pidiéndole a Dios, ayúdame o dame esto por favor, o me gustaría ser de cierta forma, sino que esta conversación con Dios es más que nada saber que tengo un derecho. Yo tengo derecho a recibir, ¿no? Las plantas no piden sol, por favor, ven, danos luz, ¿no? O nubes, danos lluvia, por favor, ¿no? Ellos tienen derecho a la lluvia, tienen derecho a recibir la luz. Y como seres humanos tenemos derecho a recibir lo mejor de Dios, lo mejor, las cualidades más profundas de Dios. Y al saber que tenemos derecho, no voy a pedir, sino voy a invocar, voy a dialogar, ¿no? Con Dios, voy a dialogar con el alma suprema para saber qué es lo que necesito en mi vida, ¿no? Me gustaría tener más autoestima. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son esas cualidades que me van a ayudar a tener una autoestima más, ¿no? O mejor autoestima de mí mismo? Bueno, tal vez sea la dignidad, tal vez sea el respeto, tal vez sea tener más coraje o valentía, ¿no? Entonces yo, al saber, ¿no?, qué es lo que yo necesito, simplemente lo voy a tomar, ¿no? Y eso se hace primero a través de una conversación, ¿no? La conversación crea ese lazo. Y como dijimos antes, puede ser una conversación como si Dios o el alma suprema fuera mi amigo, o como si fuera a lo mejor un padre, como si fuera un maestro. La forma en que nosotros propongamos esa comunicación realmente no importa. Lo importante es que creamos, ¿no?, que tengamos esa conexión personal. Y una vez que existe esa conversación, dejamos la conversación después para convertirnos en eso, ¿no? Si lo que estoy buscando es dignidad, bueno, voy a experimentarme como un ser lleno de dignidad. Si necesito, vamos a decir, amor, bueno, ¿qué es realmente el amor propio? Y ese sentimiento va a hacer que, como un imán, automáticamente voy a jalar, voy a extraer la paz, el amor, ¿no? Cualquier tipo de vitamina espiritual que necesite en mi vida, ¿no? Cualquier poder. Necesito el poder de tolerar, bueno, voy a recibir ese poder de tolerar, ese poder de discernir, por ejemplo. Entonces, es una comunicación y después yo me convierto en eso, tengo esa experiencia de quién soy, ¿no?, como ser espiritual. Y eso para mí es una convergencia con Dios. Estoy convergiendo con Dios, estoy convergiendo con el lugar de las almas de donde vengo, convergiendo con esa dimensión espiritual, ¿no? Y creo que este es el regalo que tenemos en este momento, tener esa relación, esa convergencia que podemos tener con el alma suprema y que transforma nuestras vidas de forma permanente, porque automáticamente nos da esos blueprints, ¿no?, que se dice, esas marcas, ¿no?, que automáticamente van transformando nuestra conciencia, ¿no? Me gusta mucho la semilla porque la semilla absorbe y de ahí crece. Y si nos vemos como una semilla consciente, ¿no?, de una forma muy natural, y que estamos conectándonos a la fuente, ¿no?, a otra semilla, una semilla eterna, la semilla que nos da todas esas cualidades, toda esa nutrición espiritual, esa agua espiritual también, pues automáticamente, ¿no?, me va a nutrir y va a cambiar, porque después viene de la conciencia, transforma mis pensamientos, mi actitud, mis palabras, mis acciones, pues mi forma de ser, mis hábitos, y después mis hábitos, mi destino. Entonces no es una... ¿Es de Gandhi? Creo que Gandhi es. Pues Gandhi tenía muchas afinidades con lo que nosotros hacemos, es muy parecido a lo que Gandhi hacía, y Gandhi sin tener
vamos a decir, una... Preparación. ¿Perdón? Como ninguna preparación. Sí, con una preparación él naturalmente pues era un alma muy elevada. Fue un alma muy elevada. Entonces es un poco lo mismo. Nosotros ahora tenemos esta comprensión y nos puede ayudar en nuestras vidas. Por eso todo es una experiencia, una invitación para, pues para poder ¿no? elevar nuestra conciencia y elevar todo lo que sucede en el mundo. Y después vamos a ir un poco más adelante, ¿no? Lo que sucede en el mundo. Pero primero hay que entendernos a nosotros mismos, quiénes somos, de dónde venimos, a quién nos estamos conectando, con quién nos estamos comunicando, para que esa comunicación, ¿no? Y hay un libro muy famoso que se llama Conversaciones con Dios. No sé si... Yo lo leí. Sí, ¿no? Neil Watch se llama. Entonces un poco así, simplemente tener la mente abierta y saber, ok, tu alma suprema, vamos a ponerlo así, ¿quién eres? ¿No? Tú que eres ese ser ahí que me acabo de entender, de presentar, me gustaría conocerte más. Siempre sucede así también, con cualquier persona que conocemos, no, en fin, no sabemos quién es, podemos juzgar, podemos, ¿no? Pero con el tiempo, cuando vamos conociendo, tenemos una relación más cercana con ellos. Entonces, bueno, alargué un poco más la explicación porque me gustaría ahora hacerte algunas preguntas y después terminar con una meditación un poco más larga para terminar. Entonces, no sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, inquietud o simplemente no creí nada de lo que me dijiste. No. Y bueno, nada más para mí, para la gente que escucha, que cualquier pregunta y experiencia que tengan es válida. Hasta para mí no es ajeno ni raro de lo que hablas porque vengo de una familia muy religiosa, ¿no? Pero es otro enfoque, entonces mi familia honestamente sí trata de vivir su religiosidad y digo, no perfectamente, pero sí siempre vi como que la teoría y la práctica van bien de la mano. Pero sí, o sea, cuando visitas iglesias y cuando platicas con más gente que es pues, cristiana y ves, como dices, que piden y piden y piden, pero como que sin mucho sentimiento, piden por pedir y piden cosas que tal vez no quieren o necesitan, porque nunca ha habido esa introspección de por qué quiero eso, por qué siento esto, y siento que sí es muy importante, como primero ser sincero contigo mismo, qué es lo que quiero, porque lo demás, pues el timing es muy perfecto, ¿no? Como se te va dando todo. Pero sí es importante, pues, como tú dices, hacer la introspección y conectarse y pues hablar con Dios de esa forma un poco más como sin, no diría yo expectativa, pero sin ese, como te lo inculcan, que es un papá y tú pide y tú pide. Con ese afán, a lo mejor, ¿no? Sí, claro, sí, pídele a Dios, ¿no? Sí, pídele, pero pues también sé consciente de qué es lo que pides, qué es lo que quieres y a dónde vas, ¿no? Creo que también es una forma un poco más neutra de ver a Dios, porque no es tanto como Dios que nos va a castigar, que nos va a venir a decir, ¿no? Te portaste mal, ahora te va a ir mal, te portaste bien, bueno, te doy algo. Sino es, yo estoy aquí, te estoy dando todo, ¿no? Y es nada más tu capacidad para poder tomar de mí lo que necesitas. Es un poco diferente, entonces también requiere un esfuerzo, de cierta manera. Y si lo vemos un poco más de forma científica, ¿no? Si lo vemos en esa forma científica, ¿no? La evolución, ¿no? Pues tuvo un esfuerzo, ¿no? Para que los seres, ¿no? Los animales tuvieran esa evolución, tuvieron que hacer esfuerzos para adaptarse. Y para mí esto es también una forma igual, como hacer un esfuerzo espiritual para adaptarme a lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando vemos al mundo, vemos que el mundo está cada vez más frágil, ¿no? Y que hay muchas cosas que están pasando y que el mundo se está deteriorando cada vez más. Entonces, tener acceso a esta información es saber que tenemos una fuente de información que nos da esa capacidad pues, de transformarnos, ¿no? Con un cierto esfuerzo, pero para eso tenemos que tener la intención, porque si no, no, sin intención, si tú estás aquí es porque hay una intención, ¿no? Y esa intención te va a llevar a algo, ¿no? Y es
lo mismo que la gente que esté escuchando este video, ¿no? Si están viéndolo es porque hay una intención de querer transformarse. Si esta transformación nos va a llevar a un lugar, normalmente nos lleva siempre a un lugar mejor. En nuestras relaciones, con nosotros mismos, con el planeta, con la sociedad. Entonces creo que es fundamental, ¿no? Que transformemos nuestro ser para ahí poder, ¿no? Transformándonos más. Me gustaría nada más cerrar con una anécdota que tuve en el 2014, 2015 creo. Cuando fui a Nueva York tuve la oportunidad de ir a una manifestación por el medio ambiente, por el planeta. Y había una profesora que había leído ciertas instrucciones, ¿no? Ciertos textos que ella había escrito. Y me gustó mucho porque ella es pues, una profesora de una universidad, la Universidad de Yale, muy importante. Y ella siempre le llamó mucho la atención lo que hablan las religiones, ¿no? Con respecto a la ecología y el planeta. Entonces me hizo muy interesante que ella tuviera ¿no? ese acercamiento con las religiones y esa apertura. Bueno, la historia es de que habían 400,000 personas en esa manifestación y como se dice, nada es coincidencia, todo está conectado. Pues como casualidad, vamos a poder decir así, me topé a esa profesora y pude platicar con ella y tuvimos muchas cosas en común en lo que hablamos. Lo que más me llamó la atención que me dijo fue al final que me dijo, y no recuerdo si fue una pregunta que le hice o ella fue la que me lo dijo, pero recuerdo muy claramente que ella me dijo que para ella, ¿no? Lo más importante, ¿no? en este momento es la transformación espiritual de un ser humano. Sin la transformación espiritual del ser humano, el ser humano normalmente no tiene mucho futuro. Entonces me da mucho la atención que una persona, ¿no? que no es una persona religiosa, académica, tenga esa conciencia, esa profundidad. Y por eso los comparto, porque creo que es algo que es cada vez más común, ¿no? Saber que esta transformación es necesaria para lo que estamos viviendo cada vez más. Así que si no hay otras preguntas, podemos terminar con la meditación. Como siempre, una invitación a que relajen su cuerpo, que se tomen unos momentos para estar tranquilos, sin moverse. El cuerpo siempre se está moviendo, pero por unos momentos, unos minutos vamos a dejar nuestro cuerpo tranquilo, donde está. Reconectándonos con nuestra respiración. Desconectándonos de cualquier ruido externo, cualquier movimiento, para interiorizarnos lentamente. Una vez que nos hemos interiorizado, vamos a recobrar la conciencia de quiénes somos, de quién soy yo. Me puedo observar, me puedo percibir, me puedo sentir también. Puedo percibir cómo observo a través de los ojos.
Puedo observar mis pensamientos. Puedo observar mis sentimientos. Y al observarme, naturalmente me desapego de todas esas identidades, de todas mis limitaciones, de todas esas falsas creencias que contaminan mi ser. Entonces recuerdo quién soy. Que soy como una semilla consciente. Y que mi conciencia se expande al reconocer mi propia divinidad. ¿Cuánto tiempo me tomo para reconocer mi divinidad? Al darme el tiempo, al darme el espacio, el momento, tomo conciencia de mi divinidad. Ese tiempo, este esfuerzo, que no es difícil, simplemente requiere atención y concentración. Es como si estuvieran nutriendo como si estuviera alimentando esta conciencia espiritual. Como una semilla mi misión es crecer. Y mi misión como ser humano es desarrollarme en todos los ámbitos, pero principalmente desarrollar de cierta forma potenciar mi espiritualidad. Estos momentos de meditación expanden
esta conciencia espiritual. Pero para poder crecer aún más, recuerdo que no estoy solo. Recuerdo que vengo de un lugar de paz, de un mundo de silencio. Recuerdo mi hogar, de donde vienen todas las almas. Como los animales que emigran y que recuerdan de dónde vienen. También el ser humano tiene esa capacidad de recordar de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y que de dónde venimos y hacia dónde vamos se encuentra Dios. Se encuentra ese ser, esa semilla mucho más diminuta que una partícula subatómica, esa infinita fuente de luz y de poder que nutre mi alma, enriquece mi intelecto, y me llena de felicidad. Esa es la conexión que ahora podemos tener con Dios. A través del silencio, me convierto en lo que yo siempre me quise convertir. Lo imposible se hace posible gracias a esta conexión.
así como los planetas, que a través del magnetismo, de la fuerza de gravedad, se atraen. De esa misma forma, experimento la atracción, la fuerza del alma suprema. Tomando mi conciencia, recordando que soy un ser espiritual, como un punto de luz. Lentamente voy regresando, a retomar mi conciencia de que soy un alma encarnada en este cuerpo. Con la respiración vamos lentamente tomando conciencia de este cuerpo, de los pies, de las manos, y lentamente, si tienen cerrados los ojos, los invito a que los abran y regresen lentamente. Pueden mover un poco sus brazos, sus pies. Muchas gracias por participar a el tercer curso de meditación. Una invitación para que vuelvan a venir la próxima semana para ir viendo otra vez otros capítulos y yendo cada vez más profundo esta experiencia del Raja Yoga, un poco más global, con otro contexto. Así que, bueno, muchas gracias y Om Shanti.